Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche para analizar los temas nacionales e internacionales. La política sigue en su curso, en la cuenta regresiva hacia las elecciones del 19 de mayo, donde se elegirá presidente, vicepresidente, senadores y diputados, y las encuestas y los dimes y diretes es una campaña más bien dirigida a través de medios de comunicación, aunque en el fin de semana pasado hubo movimiento en las calles con las caravanas. Pero esto es el diario vivir en épocas de campaña. Muchas tensiones continúan con el tema de Medio Oriente, pero ese es un episodio que vamos a tener y que vamos a vivir por mucho tiempo, como ha venido siendo por mucho tiempo esas tensiones. En la edición de hoy presento a Carlos Cuello analizando la situación de la economía dominicana, principalmente el tema de la inflación, el tema del auge del turismo, cómo se movilizan nuestras zonas francas. Son temas a discutir con los expertos, con Carlos Cuello, quien nos hace un panorama de lo que ocurre en República Dominicana y el resto del mundo. Pero también tenemos, para ponerlo en el contexto también económico, el Foro Interamericano de esta semana, en que con la conducción de Gonzalo Abarca se analiza el tema de la economía y las cifras poco alentadoras para América Latina y el Caribe para este año. Y hay un análisis de William Maloney, que es el jefe del Banco Mundial para América Latina, y de Isaac Cohen, quien es el ex jefe de la CEPAL, que es la Comisión Económica para la América Latina. Dos grandes expertos en la economía latinoamericana, la economía del continente, Latinoamérica y el Caribe, que hacen un análisis de qué podemos esperar para este año. También comparto con ustedes mi columna de esta semana en el Listín Diario. Como cada semana, analizo un tema de interés nacional e internacional. El desarrollo del programa después de la pausa. Pareciera que insistir sobre el caso haitiano es un tema manido, que es hablar más de lo mismo. No lo creo así. La aguda crisis haitiana en aumento es una peligrosa realidad que los dominicanos debemos ver en las dimensiones que nos afecta. Considero usarlo como tema de campaña política en la acidez del camino a las votaciones es un ejercicio insensato e irracional de cara a los intereses nacionales. Lo que ocurre de aquel lado de la isla tiene una incidencia seria y trascendente para la vida de la nación dominicana, económica, política, social. De cada 10 dominicanos, tenemos en nuestro territorio entre 1 y 2 haitianos que interactúan en nuestras ciudades, nuestras calles, nuestras casas, nuestras empresas, públicas y privadas, en nuestra cotidianidad, en nuestras vidas, de una u otra forma. A ese punto hemos llegado. Una realidad. No debemos asombrarnos, y yo no lo hago, que haya no pocos dominicanos, aunque son los menos, que bajo la excusa del respeto a los derechos, a una solidaridad de hojalata, procuran endilgar a las autoridades dominicanas excesos en sus actuaciones de cara a la inmigración de ilegales y de todo lo que huela a Haití. Algunos, enquistados en la política partidista de moda, son capaces de escribir cartas, enviar documentos, reclamar en medios sanciones al gobierno, al país, en un afán que, lejos de ser graciosos, merecen ser etiquetados con el deleznable sello de traidores. Así como la denuncia contra República Dominicana unifica a los haitianos, la crisis haitiana y su peligrosa realidad debe unir a los dominicanos. Lo demás, la ambivalencia, es pura hipocresía politiquera.
La Junta Central Electoral inició la impresión del padrón electoral, en el cual se encuentran registrados 8.145.548 dominicanos y dominicanas hábiles para votar en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024. El director de informática del órgano electoral, Johnny Rivera, informó que en cumplimiento con el calendario electoral inició este proceso equivalente a 18.297 colegios electorales que abarcan el total de electores, de los cuales 1.571 corresponden a las 23 oficinas de coordinación de logística electoral del exterior. El partido Fuerza del Pueblo sometió ante el Tribunal Superior Electoral un recurso de revisión de sentencia que despoja de sus candidaturas a diputados por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional a Rafael Paz, Celine Méndez, Margarita Feliciano y Fanny Katiuska Morela Alcántara. La información la dio a conocer Rafael Paz mediante su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Les informo que en el día de ayer el partido Fuerza del Pueblo instrumentó de manera institucional formal recurso de revisión a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que desorganiza la boleta de diputados de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, con el objetivo de revertir esta decisión, escribió Rafael Paz. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 instaló 267 cámaras de videovigilancia en las provincias de Montecristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez, en atención a la visión del presidente de la República, Luis Abinader, de fortalecer de manera continua la seguridad ciudadana. El ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, Joel Santos, resaltó que el acto es un paso trascendental porque no solamente se trata de todo lo que se tiene que ver con la atención a emergencias, que es el punto central del 911, sino que también se fortalece un tema de mucha importancia para el gobierno del presidente Abinader, que es la seguridad ciudadana. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, anunció que este jueves la institución llevará a cabo una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia en reclamo de las numerosas y severas condenas impuestas recientemente contra médicos, clínicas privadas y hospitales públicos estatales. Estamos convocando a todos los médicos a participar en esta protesta pacífica frente a la Suprema Corte de Justicia como señal de repudio al festín de condenas en contra de los médicos, clínicas privadas y hospitales. Condenas estas que ya se hacen intolerantes, dice el comunicado. El gobierno dimisionario de Haití publicó finalmente el decreto por el cual se nombra a los miembros del Consejo Presidencial de Transición, pocos días después de que el viernes pasado se publicara en el diario oficial Le Moniteur una decisión similar que creaba el nuevo ente político. Esta publicación se produce luego de que los partidos, grupos y alianzas políticas con representantes en el Consejo Presidencial denunciaran la mala fe del gobierno al dar largas al asunto para hacer pasar el tiempo y representa el fin del gobierno del primer ministro Ariel Henry, quien presentó su dimisión en medio de la crisis que vive el país azotado por las pandillas. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, tras reunirse con representantes occidentales, declaró que a pesar de sus sugerencias y consejos, Israel tomará sus propias decisiones respecto a si responder al lanzamiento de drones y misiles por parte de Irán contra su territorio y como informan los medios locales. El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrei Yermak, expresó que Ucrania quiere firmar un tratado de seguridad con Estados Unidos que sea ejemplar y que fije para Ucrania unas garantías de seguridad idénticas a aquellas de las que goza Israel. El acuerdo de Estados Unidos con Ucrania no debería funcionar peor que el memorándum de Estados Unidos con Israel, que confirmó la eficacia de las acciones conjuntas de los aliados durante la reciente respuesta a un ataque masivo iraní contra Israel, manifestó Yermak en una reunión de trabajo con funcionarios ucranianos
sobre la preparación del tratado con el país norteamericano. Estados Unidos y sus aliados barajan opciones tanto dentro como fuera del sistema de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para crear un nuevo mecanismo que monitoree el programa armamentístico nuclear norcoreano, según dijo la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas. Rusia vetó el mes pasado una resolución de Naciones Unidas en la que prácticamente eliminaba la supervisión de expertos de la ONU sobre el cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad contra Corea del Norte. Eso provocó acusaciones occidentales de que Moscú intentaba ocultar sus compras de armas a Corea del Norte para su guerra en Ucrania. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Conversamos con Carlos Cuello sobre la economía nacional, sobre la economía internacional, sobre el impacto de estos primeros meses del año en República Dominicana. Y uno de los temas es el tema de la inflación. El Banco Central ha dado ya sus indicaciones, pero también los organismos internacionales mantienen al día cuáles son sus proyecciones y dando seguimiento al comportamiento de las economías. Y la República Dominicana entra dentro de ese concierto, tanto por la región como de manera individual. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Estamos ya a un mes de lo que era la fecha. ¿Usted se acuerda? Sí, señor. Era el 16 de mayo. El 16 de mayo, claro. Ahora, bueno, como quiera, estamos a un mes, porque Sí, era el 19, porque el domingo 19. Y lo que pasa es que ya se cambió para el tercer domingo, para evitar que cayera a mediados de una semana. Antes del 16 de mayo. Sí, antes del 16 de mayo. Incluso se estableció así porque la Constitución estableció 90 días antes de la juramentación, que es el 16 de agosto. Ya. Ahora se puso 16 de agosto como juramentación. Fíjese que en las elecciones pasadas, en el 2020, se celebraron las elecciones 5 de julio por razón de la pandemia y se asumió el poder el 16 de agosto. O sea que estamos en zafra política. Zafra política. Así es. Pero no se ven los movimientos de antes. Se ve poco, ¿eh? Se ve Sí, poco. sí. Yo digo que es un poco aburrida esta campaña, incluso. Eso digo yo. Es más tecnológica. Sí. Más de spot, de redes sociales, de declaraciones, que de movilización de gente. Así La inflación, cambiando. ¿cómo se siente? Mira, de acuerdo con el reporte del Banco Central, la inflación para el mes de marzo fue de 0.30%, o sea, la tercera parte de un 1, digamos, ¿no? Ya se había registrado 0.39 en enero y 0.09 en febrero. Por lo que la acumulada para el primer trimestre del año, enero-marzo, es de 0.78, no llega al 1%. Ok, ¿eso es bueno o es malo? No, yo creo que es bueno porque el objetivo meta inflación del Banco Central es a un 4%, con un rango de variación de más o menos 1. Pero además, si tú tomas la inflación interanual, digamos de marzo del año pasado a este año, es de un 3.38, también por debajo del 4% del objetivo meta inflación, casi en el rango inferior del objetivo meta inflación. Hay otro dato, fíjate que el año pasado era de 5.90, o sea, cuando tú la comparas, la inflación interanual del año pasado, 5.90, con la de este año, ahí hay una reducción de 252 puntos. Qué significativo. O sea que digamos que la inflación está bajo control.
Eso es lo que nos dicen a nosotros las mediciones del Banco Central. Sin embargo, tú me hiciste llegar a una encuesta del grupo en el cual ustedes tienen el programa, donde dice que el problema número uno que la gente revela, o digamos que está afectando, es el costo de la vida. El costo de la vida. Y precisamente lo que mide la inflación, o trata de medir, es el costo de la vida, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y bueno, en esa encuesta también decía que los temas económicos, los asuntos económicos dominaban prácticamente, 40 y pico. Y si tú le agregas la corrupción, que parece como en quinto lugar. Como en quinto, ¿no? sexto lugar, sí. Pero no deja de ser también económica, de alguna manera, ¿no? Incide dentro de la economía. No, claro. Es recursos que se sustraen al Estado, ¿no? Y ¿por qué? Uno se pregunta, ¿pero por qué la gente si está bajo control? Y además, cuando tú comparas con otros países, Argentina, en la región, varios países, ¿no? Te vas a encontrar con que nosotros tenemos una inflación menor que la de Estados Unidos. Así es. A la par prácticamente con Estados Unidos, décima de con dos economías. No, sobre todo que el objetivo meta de inflación de Estados Unidos es un 2%. Y están en un 3.3. Sí. Y eso para ellos es escandaloso. Sí, pero lo grande es que tienen 2 años y no han podido llevarla al objetivo meta de inflación. Fíjate que nos está afectando a nosotros hasta cierto punto porque como consecuencia de que se quiere llevar al objetivo meta de inflación, las tasas de interés siguen altas en Estados Unidos. Lo que nos obliga a nosotros también, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. A no bajar. No podemos bajar mientras ya subir y sigan. pensarlo ahora, pero no bajar por lo menos. Exacto. Entonces, cuando se compara con la región, aquí las 3 economías dolarizadas de la región, que son Panamá, El Salvador y Ecuador, son las que reflejan el menor porcentaje de inflación. Lo que en cierta medida deja claro que el manejo de los asuntos monetarios incide mucho en los desórdenes en materia de precios de nuestras economías. El caso de Argentina, el caso de Venezuela y hasta el caso de Cuba, que es una economía centralizada. Sí. Y que ha tenido que librar, ha tenido que, digamos, sincerar algunos precios, ¿no? Que no se podían seguir sosteniendo. Eso es así. Entonces, en el caso nuestro, como te digo, la inflación, según las mediciones realizadas por el Banco Central, utilizando la canasta familiar y el índice de precio del consumidor, digamos que es moderada. ¿Cómo lo siente la gente? Siempre he dicho que por más que tú logres mediciones de este tipo, la gente quiere siempre más de lo que puede y entiende que necesita. Esas son las expectativas de la gente. Ese es el problema, las expectativas. Sí. Entonces, por eso cuando tú le preguntas, ¿a usted le alcanza? No me alcanza. Y tú se lo duplicas, tampoco lo va a alcanzar. Por eso, si una gente gana 100 pesos y le aumentan a 105, se muda de Villaconsuelo, a Gascue. Sí. O trata, o una zona más. Y entonces trata el costo de la vida. Y trata de reunir unos cuarticos para comprar un carrito. Ah, claro. Entonces, y si puede sacar a los muchachos de la escuela, lo saca de la escuela, lo meten. Y tú dices, claro. Fueron 5 mil pesos, 5 pesos que te aumentaron. Pero eso es esa expectativa que se va generando. O sea, paradójicamente no se siente que está bien, pero tiene más cosas. Sí. Que hacen la vida. Así es. Se supone que adquirir ciertas cosas te hacen la vida más llevadera, ¿no? Pero si tú la adquieres con líos, entonces no. No hay forma. Al contrario. No va a disfrutar. Al contrario, claro. Pero la realidad es que en esto influye mucho la manera de cómo se administre la gente. Yo no digo que los salarios sean los mejores, no estamos diciendo eso, pero a esa paradoja, ¿no? Entre que la inflación está bajo control y que la gente dice que es el problema número uno que está enfrentando. Claro. El problema no es solamente de República Dominicana, hay que reconocerlo. No. Es un problema que viene... Y tú lo pusiste en un contexto, claro. Y viene de la pandemia. Primero, la recuperación misma, la salsa de los fletes, los problemas de los conflictos, la inestabilidad de los precios de los combustibles y de otras commodities. Sí. Entonces, todo esto influye, ¿no?
Pero la verdad es que en el contexto de la región y de lo que es el panorama de la economía global, República Dominicana ha logrado mantener un cierto control de la inflación. Así es, así es. Pero hay sectores que van viento en popa. El turismo es uno de ellos, don Carlos. Sí, el turismo es uno de los puntales de la economía. Definitivamente. Sí. Se quedó para quedarse. Claro, está dentro es uno de los principales generadores de divisas, compitiendo con la remesa y con las exportaciones mismas, ¿no? Y esto es lo más importante, y es lo que trata este estudio que vamos a hacer referencia ahora, ¿no? Y es el impacto, el efecto de arrastre que tiene sobre otras actividades de la economía. Casi la generalidad de la economía. Fíjate, este estudio se llama Estudios Resultados del Turismo Dominicano y se analiza del periodo del 2016 al 2022. Es la tercera versión. Lo realiza para el Banco Popular y para Zona Ore Analítica, una firma con su empresa de investigación y consulta. Esa es la de este muchacho Despardel. No, Analítica es de Jacqueline Mora. Ah, Jacqueline Mora. Sí. Jacqueline Mora. Sí. Entonces, la industria hotelera dice aquí, en el año, está cortado el año 2022, pero abarca un periodo de 6 años, ¿no? Dice que el valor agregado es de 22.190 millones de dólares, con un efecto multiplicador de 2.8. Dice el informe, ¿no? El estudio indica que el sector turístico empleó 183.191 empleos directos y la mayoría de ellos formales. Aunque quizá los salarios no sean los más, digamos, los más atractivos, pero hay compensaciones marginales, entradas, que tienden a ser mucho mejores en ocasiones, ¿no? 58% de personal es masculino y el 42% femenino. Y dice que el impacto en el producto es de casi un 20%, un 18%. Muy alto. Esto yo creo que es importante. Las mediciones anteriores estaban entre un 20 y un 22. Sí. O sea, que siguen en torno a un 20%. Sí, pues alto, ¿no? bueno, el impacto que tiene por la vinculación con otros tantos sectores de la economía dominicana. Las compras locales dice que son 152.574 millones, que equivalen a un 2.4% del Producto Interno Bruto, ¿no? Los alojamientos corta duración, ¿no? Sí, los Airbnb. Dice que se han aumentado alrededor de un 40%. Sí, los Airbnb. Y bueno, decía turismo los otros días que hay unas 43.302 propiedades que son destinadas a Airbnb, sí. o a rentas rápidas. La inversión turismo, 22.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando que es un sector que tiene una alta incidencia en lo que es la economía dominicana de hoy en día. Cuando habla en ese periodo de los 8 años. Medido para ese periodo, pues, sí. Okay. Cuando tú hablas de una industria que te crea 183.191 empleos, que podrían ser más si tú tomas en cuenta algunas que otras actividades, pero estos son empleos, la mayoría de ellos formales. Que eso es muy importante para la economía. O sea, es un sector, claro, muy vulnerable, porque el mucho turista, de imagen, mucho de... Sí. Claro, el turista no se mueve porque los precios sean más atractivos. No, hay una serie de condiciones que confluyen en hacer ese destino atractivo. Y afortunadamente República Dominicana cuenta con muy buenas condiciones como para seguir desarrollando esa industria, que se proyectan ahí, que las cifras, el año pasado fueron unos 7 puntos, casi 8 millones de turistas, ¿no? Pasajeros no residentes. Sí, que llegaron por la vía aérea y no residentes. Sí, bueno, mira, aquí se destaca también que el gasto turístico se aumentó en un 30% y se sitúa en unos 139 dólares diarios. Sí, es bajo todavía. Sí, pero es interesante. Sí, es bajo porque nosotros con el sistema de todo incluido, atraemos un turismo que es masivo, pero no es el que deja más. Sí, no es el de alta calidad.
No, porque económica. Ese turismo, aunque tenemos proyectos que son de alta, por ejemplo el caso de Romana. Sí. Y algunos puntos de Capcana y de Punta Cana también de alto nivel. Sí, pero la mayoría, o sea, el grueso, es el turismo todo incluido. Sí, que es el más popular. Y lo otro también que nos limita mucho a nosotros es la seguridad misma, la seguridad ciudadana, porque tú no le aconsejas a un turista aquí que rente un vehículo en Punta Cana y que se vaya a recorrer el país. En los polos turísticos, en la zona de polos sí. La seguridad es muy buena, pero fuera de ahí baja no se le aconseja rentar un carro, que es lo más normal, que tú vas a Europa, ¿cierto? Cualquier país de Europa, renta un vehículo y te vas a andar a rutear. Aquí tendríamos mucha, digamos, destinos donde la gente podría cambiar, ¿no? Pero no tenemos esa seguridad, ni vial, ni tampoco ciudadana. Vial es bastante aceptable. Ciudadana es que es lo más temible. Pero la vial tampoco, aunque tenemos buenas vías, pero, óyeme, es que hay gente que respeta la manera como se maneja. Claro. Hasta uno mismo. Claro. No. Nosotros ya nos hemos acostumbrado, porque vivimos con el corazón en la boca, como se dice. Yo evito correr carretera. Sí. Dentro de todas las cosas. Pero ese estudio es importante porque pone en una perspectiva de realidad la situación de la economía en República Dominicana basada en uno de esos puntales, como tú decías, Carlos. Claro, una actividad que te mueve alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de la economía, óyeme, en la quinta parte. Tiene incidencia, y sobre todo aquí, en lo que hoteles representa casi la mitad, claro está. Así. Pero aquí tú tienes transporte, tienes agricultura. Hay una serie de servicios colaterales, técnicos, de todo. En este país, la demanda de bienes alimenticios para los turistas se produce localmente. Sí. La agricultura no se produce para el turismo, para los locales y para el vecino país. Así es. Que es una exportación, la mejor manera de exportar. Sí. Eso, así mismo es una forma que se ha ido conformando ella misma y que ha dado resultados. Claro. Las zonas francas, Carlos, ¿cómo va cambiando? ¿Cómo va hacia dónde va los cambios que se están operando en la zona franca en relación a su empleomanía y a sus operarios, y hacia dónde se dirige? Mira, esta semana concurrió al Grupo Corripio el ministro de Economía, de Industria y Comercio, Bisonó. Y él destacaba que hace 10 años el personal técnico y profesional que trabajaba en la zona franca era apenas el 5%. Sí, porque eran operarios. La mayor textiles, parte buscando mano de obra barata, sí, sobre todo textiles y confecciones, que dominó en un principio. Por muchos años. Pero ya hoy en día las cosas han cambiado. Aparte de que las actividades de zona franca ya no son las mismas, ¿no? Y también el personal que se emplea ha cambiado. Él dice que en la actualidad el 36% del personal de zona franca es de nivel técnico. 36. Sí, egresados universitarios que encuentran espacio en la zona franca. Claro, hay zona franca de tecnología. Eso te iba a decir, microconductores. Y probablemente vamos a seguir recibiendo más empresas de zona franca por el nearshoring. Que obviamente no vienen solas, hay que buscarlo, ¿no? Otro dato que destaca el ministro es que al cierre del año 2023, los empleos de zona franca ascienden a 197.674. Un incremento de un 3%, pero fíjate que ya va picando para los 200.000 empleos. Sí. Y son empleos formales, porque son empresas. Sí. Entonces, tú tienes un sector que prácticamente está llegándote al 200.000 empleos. La fuerza laboral formal en nuestro país anda por los 2,5 millones. O sea, esto sería casi el 10%, entre un 8 y un 10% de lo que son los empleos formales. Claro. Es importante. Claro. Cerca del 53% del total de los empleos son femeninos, en el caso de la zona franca, ¿no? Sí.
Y se está dando un proceso de complementariedad porque de 80.000, que era en el 2019, 80.000 millones de lo que es adquisición, soporte local, compra de locales, ya asciende a unos 130.000 millones en el 2023. O sea, se ha incrementado esa complementariedad en un 62.5%. Sí, eso te iba a decir muy alto. Eso es importante porque, al igual que como hablábamos del turismo ahorita, antes la idea que se tenía en la zona franca es que venían, usaban solamente la mano de obra barata y volvían a exportar lo que sale del país como exportación. Pero en la medida en que se requieren una serie de servicios, complementos. Por ejemplo, con los call centers, todo es local. Lo único que está es los equipos que traen para manejarse. Ah, claro, sí, pero todo es mano de obra. Después todo es mano de obra y técnicos y todo se manejan aquí, es local. Claro. Y hay muchos call centers ya, muchos call centers. Pero te digo que antes estaban en el interior, están en la capital, donde quiera, están regados. Exacto. Y por eso es que se da este fenómeno, que el personal técnico se haya incrementado de un 5% a un 36% en apenas 10 años, ¿no? Así es. Y la construcción de microchip y de material médico, de auxiliar médico calificado, está ganando fama en el mundo incluso. Y eso es técnico. Y a su amiga, la gerente del Fondo Monetario, la reeligieron. A Cristina Georgieva. Sí. La reeligieron. Bueno, por cierto, que están en asamblea, el fondo. Y ahí vi a su amiga Bárcena. A la canciller de México. Sí. Ella fue por muchos años la directora ejecutiva de la CEPAL. Una mujer muy preparada. Claro. Muy preparada. Claro. Por eso digo, hablamos de ella varias veces e incluso recuerdo en una de las ocasiones que pusimos el informe de CEPAL completo aquí en este programa. Sí. La emisión del informe, que fue cuando estábamos comenzando a salir de la pandemia y se pintaba este panorama lúgubre para América Latina. Pero nunca deja, fíjate, en esta semana con el asunto ese de los 300, había drones y había misiles que le mandó Irán a pensábamos que, bueno, se adelantó, que comenzó la Tercera Guerra Mundial. Sí. ¿Cómo afecta esto a la economía, Carlos? Mira, yo me he sorprendido que no tuvo un mayor impacto, incluso los precios del petróleo están bajando. Sí, eso vi. Y no hubo un reflejo en los mercados de las bolsas de valores, que generalmente se tambalean. Además, fue la guerra de la galaxia. Sí. Increíble. Y muy rápida. Increíble. Sí. Oye, porque si esos 300 drones y misiles balísticos impactan, aunque ellos dicen que fueron dirigidos a zonas... A blancos militares, no necesariamente. No, pero además yo creo que aquí se puso de manifiesto la integración a nivel global, mundial, ¿no? de las naciones. Fíjate que China fue consultada. Sí. Estados Unidos fue que lideró, claro, aquí quedó de manifiesto. El escudo israelí, que se llama el escudo de hierro. Quedó de manifiesto el poder de Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos e Inglaterra. Sí, bueno, pero Estados Unidos sobre todo. Son parientes. Sí. Son hermanitos, no siameses, pues son hermanitos. No, la madre patria es la Inglaterra, ¿no? Así es. Pero no, es increíble cómo se evitó una catástrofe, ¿no? Y sabe Dios si todavía estuviéramos peleando. Así es. Pero tampoco se involucró Rusia. No. Se mantuvieron al margen hasta ver que el desarrollo del tema. Sí. Bueno. Gracias, don Carlos. Gracias por sus comentarios sobre la situación de la economía nacional y analizamos también la economía internacional. Momento de la pausa. Ya volvemos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, analiza el tema de la economía en América Latina, nada más y nada menos que con los análisis de Isaac Cohen, quien es el ex jefe de la CEPAL para América Latina, y de William Maloney, quien es el jefe del Banco Mundial para América Latina. Bajo el título Economía, cifras no alentadoras para América Latina y el Caribe durante este año. Bajo la conducción de Gonzalo Abarca, comparto con ustedes el Foro Interamericano analizando la economía de nuestros países. Y con esto me despido por esta noche. Yo soy Rudy González. Mañana nos vemos nueva vez en una cita aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche. Disfruten de este debate interesante en el Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América y la economía de América Latina. Será hasta mañana. El Banco Mundial ya publicó esta semana sus proyecciones económicas para América Latina y el Caribe del 2024. Las cifras no son alentadoras. El crecimiento de las economías de la región será el más bajo del mundo, inclusive superado por África. Jaime Moreno con nosotros para ampliarnos. Jaime, ¿en cuánto estima el Banco Mundial el crecimiento de la región latinoamericana? Gonzalo, el crecimiento de la región en Latinoamérica estimado por el Banco Mundial es de 1,6%. Este es un crecimiento que se estima para 2024, 2,7% para el año 2025 y 2,6% para el año 2026. Es un crecimiento modesto. El crecimiento modesto que le espera a la región, inclusive se estima, como usted lo decía, que África, un continente con 35 conflictos armados, crezca más que Latinoamérica a una tasa del 3,4% para este año. Ahora miremos la fotografía por países. Argentina tendrá un desempeño negativo del 2,41%. Colombia, Brasil, Chile y Perú no alcanzarán inclusive el 3%. Aquí no aparece México, que es una de las economías grandes de la región. Su crecimiento será del 2,3%, un crecimiento que llama la atención porque las cifras oficiales indican que México ya sobrepasó a China en las exportaciones a Estados Unidos. Ahora, Jaime, ciertamente cifras muy por debajo de lo proyectado, obviamente. ¿Y la inflación? O sea, ¿cómo se está comportando según este informe? El informe del Banco Mundial sugiere que la inflación se encuentra en un nivel que es casi que aceptable si se compara con lo que está pasando en otros países. Si excluimos a Argentina y Venezuela, la inflación proyectada para 2024 es del 3,5%, que es básicamente la misma que tiene en este momento Estados Unidos, pero es una inflación mucho mejor que la inflación que se está viendo en economías avanzadas de los países de la OCDE, que es en promedio del 5,7%, Gonzalo. Ahora, Jaime, ¿qué obstáculos, porque este es un tema tan amplio y verdaderamente un panorama oscuro para América Latina, pero qué obstáculos enfrenta la región en sí, Latinoamérica y el Caribe, para crecer a un mejor ritmo? El Banco Mundial, Gonzalo, identificó los temas más relevantes. Uno de ellos, los altos impuestos para las compañías, el costo del capital, es decir, el interés que se le cobra a las empresas por los créditos. También un bajo nivel educativo de la mano de obra, un descenso de la fertilidad, un punto que llama la atención, la violencia y la inestabilidad social. La lista puede ser bastante amplia, pero estos son los retos más urgentes que señala el informe del Banco Mundial, Gonzalo. Gracias, Jaime Moreno, por tu resumen económico. Y bien, ahora para analizar este complejo tema me acompaña el doctor William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y el doctor Isaac Cohen, ex director de CEPAL. Siempre un placer tenerlos acá en el estudio. Empiezo con usted, doctor Maloney. ¿Por qué el crecimiento de Latinoamérica se ha rezagado tanto?
Pues parcialmente es una cuestión de cifras nomás, en el sentido de que bajamos mucho el pronóstico para Argentina para este año. Si sacamos Argentina de la mezcla, estamos más o menos en 2,2%, que no es ningún milagro tampoco, ¿no? Es un problema que es parcialmente un resultado de las tasas altas de interés, pero también hay problemas estructurales. Es decir, que claro, si uno mira, por ejemplo, la tasa de crecimiento de los 2010, de la década de los 2010, estamos de nuevo en 2,2, mientras el mundo estaba creciendo en 3,1. Entonces tenemos que mirar con más cautela los factores estructurales que nos impiden crecer. Ya. Doctor Cohen, un placer tenerte nuevamente por acá. Algo interesante, y es que en este mismo programa, doctor, usted mencionó durante la pandemia que debido a la disrupción, ¿no?, que existía en ese momento, esta era una oportunidad de oro para América Latina porque las empresas estaban saliendo de Asia y era una oportunidad para América Latina. Bueno, ya la pandemia pasó y estamos viendo las cifras negativas. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, efectivamente hubo mucha esperanza porque las cadenas de suministros se afectaron mucho y a distancia, pues entre más distantes las fuentes de abastecimiento, más problemas, ¿no? Entonces había la idea de que América Latina iba a poder absorber muchas de estas nuevas inversiones, pero el documento del Banco Mundial revela de que no hay tanta transferencia todavía de inversión directa hacia América Latina. Y esto es impresionante porque en el caso de México, México tiene una posición privilegiada en esto porque están al lado de Estados Unidos, claro, y ya es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Claro. Y aún así han habido dificultades. En América Latina el 70% de los trabajadores son autónomos o trabajan en empresas de menos de 10 empleados que se centran, estos trabajadores, en actividades de baja productividad, según un nuevo informe del Banco Mundial. Esto, dice el organismo, en buena medida ha estancado el crecimiento y socavado el progreso. Pero, ¿qué hacer entonces? ¿Cuáles son las soluciones para reactivar una economía competitiva en la región? Bien, continúa con nosotros el doctor William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL. Ahora, doctor Maloney, ¿qué sugiere el Banco Mundial para crear esta reactivación, competitividad, inversión en la región? Como usted dijo, es el 70% de los es una cifra increíble, por ciento, 70% de la región. Se encuentran empresas de menos de 10 personas y no se puede esperar mucho crecimiento de ese grupo. Son demasiado pequeños para competir, por ejemplo, en el mundo. Pero por el otro lado tenemos empresas súper grandes, ¿no?, que no están creciendo tampoco y no están mejorando la productividad de la región. Entonces tenemos una inversión que hacer en muchas dimensiones. Por un lado hablamos de mejorar la competencia, que alienta la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y cosas así. Pero por el otro lado tenemos que apoyar a las empresas a ser competitivos, es decir, que tenemos que tener mano de obra calificada, que tenemos que tener universidades bien vinculadas con el sector privado, que tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener todo el apoyo a la gerencia que tienen, por ejemplo, los países asiáticos o los países de los cosas así. Claro. Ahora, doctor Cohen, usted ha sido uno de los pioneros, si se quiere, en advertir de la inversión de China en América Latina. Desde un principio usted ha estado advirtiendo, ha hecho proyecciones bastante certeras, por cierto. Y ahora, esta semana, precisamente, la secretaria Janet Yellen estuvo en Beijing advirtiendo a China sobre la competitividad. Vamos a ver lo que dijo y me gustaría su comentario después de esto. Veamos. Cuando el mercado global se ve inundado de productos chinos artificialmente baratos, la viabilidad de las empresas estadounidenses y extranjeras se pone en duda. Y hemos visto esta historia antes. Hace más de una década, el apoyo masivo del gobierno de la República Popular de China condujo a un acero chino por debajo del costo, que inundó el mercado global y diezmó industrias en todo el mundo y en Estados Unidos.
Bien, los subsidios de China en América Latina. Ahora, lo interesante es que China niega que sean subsidios y oficialmente dice que se trata de innovación. Ahora, doctor Cohen, con China inundando Latinoamérica, como usted hizo en una de sus proyecciones, y como lo dice la secretaria Yellen, ¿es prudente decirle a los países latinoamericanos que se abran más a la competencia internacional? Bueno, hay una ventaja de tener productos importados más baratos. ¿Cuál es? Lo que pasa, ¿cuál es? Es que el consumidor se beneficia porque encuentra productos muy baratos para consumir. Pero esa es una de las grandes ventajas, y aunque sea subsidiado, o sea, no importa, el consumidor recibe ese producto a un precio muy bajo. Y eso para el consumidor es muy bueno. El problema es que estamos en medio de una situación en donde el proteccionismo ha aumentado alrededor del mundo. Y es cierto, China tal vez está vendiendo mucho en América Latina y en Estados Unidos y donde sea, pero también hay que considerar que la empresa Volkswagen, por ejemplo, vende más automóviles en China que en Europa. Y que Apple, por ejemplo, vende más teléfonos en China que en cualquier otra parte del mundo, con excepción de Estados Unidos. Claro. Entonces, hay esta situación en donde tenemos restricciones al libre comercio que están impidiendo que se consigan los beneficios de que para el consumidor es conseguir un producto de buena calidad, pero más barato. Claro. Entonces estamos en medio de una pugna entre las grandes potencias comerciales respecto a compartir el mercado y respecto a partirse la torta de una manera que les convenga a ellos. Pero la verdad es que se está restringiendo el libre comercio en el mundo. Claro. Y ahora, doctor Maloney, bueno, bienvenida a la libre competencia, como lo dice el doctor Cohen, pero ¿cómo hace América Latina para poder competir, para tener una competitividad en sus productos, ante estos productos chinos, por ejemplo, y ante el informe del Banco Mundial? Pues depende mucho yo creo que probablemente en el área de carros eléctricos, por ejemplo, no tenemos ventaja comparativa en el mediano plazo. Claro. Pero uno puede pensar en, por ejemplo, los sectores emergentes, en litio, en temas verdes, que sí queremos que tengamos una industria competitiva mundialmente, y eso implica de nuevo que tenemos los trabajadores bien capacitados. Seguimos con un problema de educación pública bastante atrasado comparado, por ejemplo, con Asia, con el mismo Vietnam, que es nuestro competidor para inversión extranjera. Invertimos como 3,5% del PIB en infraestructura. Es que eso es la mitad de África. Entonces, y también tenemos sectores, un sistema de innovación que no funciona muy bien. Por ejemplo, tenemos algunas universidades muy buenas y tenemos muy costosas también, pero los vínculos con el sector privado son entre los peores del mundo. Es decir, que todo lo que pasa en Silicon Valley con este vínculo entre Berkeley, Stanford y las empresas ahí, o en 120, la ruta 128 con Harvard, MIT, eso no pasa en América Latina, porque hay muy poca comunicación. Lamentablemente. Entonces, si vamos a tener un sistema más dinámico de innovación, de aumentar la productividad, tenemos que trabajar en toda la capacidad. También necesitamos más ingenieros, más técnicos y tecnológicos. Todo eso nos falta. Es esencial si vamos a hacer nuestra industria más productiva. Ahora, doctor Cohen, de acuerdo al Banco Mundial, y también has hablado acá del tema de la materia prima en América Latina. En realidad lo que América Latina recibe de estos países son productos ya terminados, pero la materia prima, los materiales salen de América Latina y llega. ¿Cómo entonces hacer más competitivo un mercado en donde la materia prima, están comprando estos países materia prima barata? ¿Deben los países de América Latina aumentar esos precios, en su opinión, para hacerlo más competitivo la economía? Bueno, hay que decir de que América Latina tiene algunas materias primas que son codiciadas en el mundo. Claro. Y eso pues tiene ventajas. Los precios de esas materias primas se regulan mundialmente. Por ejemplo, el petróleo, el precio está fijado mundialmente. Pero ¿el litio, por ejemplo? El litio es uno de los temas, como mencionaba Bill, ese es uno de los grandes temas que se está presentando en este momento, precisamente por la demanda que hay respecto a estas materias primas. China, por ejemplo, ha venido a América Latina básicamente a comprar materias primas, porque China, por ejemplo, es el principal comprador de cobre de Chile, por ejemplo. Y de esa manera hoy tenemos países de América Latina cuyo
principal mercado es China. Materia prima cuyo precio ha caído, ¿no? Bueno, las materias primas tienen mucha volatilidad, claro, pero no cabe duda de que China ha sido un cliente importante para esas economías. Mineral de hierro en Brasil, cobre en Chile, productos metálicos en Perú. En fin, yo creo que son relaciones que hay que estimular, porque tampoco hay mucha demanda por las cosas que se hacen en América Latina. Ya, claro. El expresidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que hay dos realidades bien marcadas en Latinoamérica, la de los países que acogen la inversión y los que se han ido por el populismo. Veamos. Y yo creo que esas son las dos realidades de nuestra región. Los países que están siendo gobernados con una visión de economía de mercado, con sentido social, son los de mejor desempeño, y los que están hoy gobernados con el populismo y la demagogia son los que están no solamente perdiendo actividad económica, sino empobreciendo aún más a los más necesitados. Ahora, ¿hay alguna correlación entre el populismo y el aspecto o el crecimiento económico, doctor Maloney? Pues este término populismo puede implicar muchas cosas, pero lo que diría es que lo que sí es importante, y no importa qué clase de gobierno tenemos, es que hay en el largo plazo, mediano plazo, balanza fiscal, y que estamos trabajando en los temas estructurales que estoy discutiendo. Es que no hay manera fácil de estimular el crecimiento de la región. Tenemos un grupo de tareas que tenemos que abarcar, que sea el gobierno, digamos. Entonces, y se encuentra en común. Independientemente, claro, sí, del gobierno. Se encuentran gobiernos más conservadores, más populistas en la región ahora, pero todos tenemos los mismos problemas, con más volatilidad política, más violencia en toda parte de la región, que es un problema grave, y todo eso da incertidumbre y se va combinando, por ejemplo, con bajos niveles de educación. La inversión extranjera dice, Vietnam, bajos niveles de violencia, altos niveles de educación, o América Latina. Los problemas que estamos abarcando como región son en común. Claro. Bien, hablando precisamente del tema del populismo y esto, doctor Cohen, hablamos del tema de México. O sea, ¿qué está pasando en México? Un país que, como bien lo ha dicho, al lado de Estados Unidos, parte de América del Norte, muy importante. Sin embargo, no se está viendo ese crecimiento que muchos economistas habían vaticinado como positivo. Bueno, haber llegado a ser el principal exportador del mundo hacia Estados Unidos no es poca cosa. Claro. O sea, México tiene una posición muy especial en América Latina. Y este tema del populismo es, yo creo, un poco confuso, porque yo creo que sería mejor medir a los gobiernos de América Latina si están combatiendo la pobreza o no. Ese sería un mejor criterio. Y, por ejemplo, ahí Brasil continúa con programas sociales muy importantes, la Bolsa Familia sigue. Aún en México las transferencias a los más pobres continúan. Entonces, pienso que esa es una perspectiva mucho más productiva, digamos, en el sentido de que el tema de la pobreza en América Latina todavía es el reto más grande que tiene la política económica en esa parte del mundo. Ahora, bueno, ustedes dos son economistas y es la pregunta aquí, quizás la gran incógnita. En la región no hay guerras, hay alimento, hay materias primas, está el litio, está el petróleo, ¿no? Y ¿cómo se explica entonces, doctor Maloney, que América Latina, de acuerdo al informe del Banco Mundial, América Latina está de último prácticamente, ¿no? Incluyendo Rusia, le sobrepasa en crecimiento. Rusia, que está en una guerra en este momento. Yo creo que el problema no es tan fácil. He dado una lista de cosas que tenemos que hacer, pero hay preguntas más profundas, si les doy uno. Por ejemplo, Chile y Japón fueron líderes de cobre en el siglo pasado, ¿okay? Líderes mundiales. Pero en un caso tenemos como empresas de cobre el Hitachi, el Sumitomo y Fujitsu. 3 empresas enormes y de alta tecnología. En América Latina, de las mismas materias primas, no se ve
esta diversificación, esta tecnificación de la industria. Entonces tenemos que entender más y es porque enfoco mucho en los sistemas de innovación y de empresarialidad en la región. ¿Por qué es, por ejemplo, que en una ciudad súper sofisticada como Guadalajara, gente muy pila, gente muy trabajadora con empresas muy de alta tecnología, no tenemos una empresa indígena mexicana, digamos, teléfono azteca, digamos, no hay. Tenemos que entender esa clase de pregunta, pero esas preguntas hay que tener un marco de estabilidad, macroestabilidad social para realmente resolver. Ahora, muy bien, pero ahora, doctor Juan, hay un tema también importante que hablábamos antes del programa sobre este informe y cómo la América Latina sus economías están envejeciendo. Así que ya no es esa economía joven que muchos creían vibrante. Ahora está envejeciendo, de acuerdo al informe del Banco Mundial. Y uno de los puntos, según el Banco Mundial, de los factores de poco crecimiento también es la poca tasa de nacimientos en la región. En su opinión como economista, ¿qué tiene que ver la poca fertilidad con el desarrollo económico de una región? Bueno, ahí sí que la fuente más importante de crecimiento y de productividad es la disponibilidad de mano de obra. Si no hay mano de obra, ¿cómo se puede aumentar la productividad? Entonces, yo creo que el señalamiento que hace el Banco Mundial de dos temas, porque son dos, habla de la cuestión demográfica, claro, que estamos envejeciendo como lo está haciendo las grandes economías avanzadas, están todas envejeciendo también, y hay el tema de la seguridad en América Latina. Y es una preocupación. Me impresionó mucho un cuadro que hay en el informe donde sale que la mayor parte de las personas consideran la economía como el tema más de mayor prioridad, pero inmediatamente después viene la seguridad. 20%. Sí. Exacto. 20%. Entonces tenemos problemas serios a mediano plazo también, que están señalados en el informe muy bien, por cierto. Claro. ¿Comentario sobre eso? No, solo este punto es clave, es que 20% de la población de América Latina ya dice que el problema más importante es la inseguridad. Y es importante señalar que tenemos tasas de homicidio, por ejemplo, 10 veces más alto que Asia, 5 veces más alto que Norteamérica. Entonces estamos en otro mundo. Doctor Cohen, sus conclusiones rápidamente. Bueno, el panorama en América Latina, como muy bien lo señala el Banco Mundial, no es, digamos, muy positivo en las circunstancias actuales, a pesar de que la salida de la pandemia ha sido impresionante para los países de América Latina. Muy bien. Doctor Malone. Solo que a pesar de lo que acaba de decir Isaac, que sí la situación está grave, pero tenemos que enfocarnos en el largo plazo, mediano largo plazo. Tenemos reformas, tenemos que tener una visión de en 5 años y 10 años dónde queremos estar para que tengamos tasas de crecimiento de 4%, por ejemplo. Entonces no hay que enfocar en el 1,6%. Esas cifras vienen, salen. Enfoque de largo plazo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bien, gracias, Gonzalo. Al doctor William Maloney, al doctor legendario economista Isaac Cohen. Siempre un placer tenerlo aquí en Foro. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares desde Washington. Les habló Gonzalo Barca.